vamos a hablar de cuáles son las interacciones fundamentales en física. En física nosotros hasta ahora conocemos 4 interacciones fundamentales, es decir, puede ser que hayan más, pero experimentalmente o no tenemos una teoría que la respalde o puede que sí hayan teorías, pero hasta ahora en toda la comunidad hay 4 interacciones fundamentales. Esas 4 interacciones, la primera es la gravedad, de la que hablamos la vez pasada, ¿recuerdan? Entonces la gravedad es la fuerza que nos mantiene pegados al piso, la fuerza que tiene a los planetas girando en órbita alrededor del Sol, es la teoría que usamos para poner satélites en órbita, y es la teoría que explica también cómo es el universo, cómo funciona el universo como un todo. Explica también predice la existencia de agujeros negros, lo predice y ya lo tenemos súper corroborado experimentalmente, ondas gravitacionales, y también eventualmente predice objetos exóticos como agujeros de gusano y cosas de ese estilo, ¿sí? Digamos que la fuerza que nosotros vimos la vez pasada era fuerza igual a G por M1 por M2 sobre R cuadrado, ¿se acuerdan? Que la usamos para calcular la fuerza entre... ¿sí? Y fíjense que era una fuerza bastante débil, ¿no? Luego, entonces, tenemos... digamos que de esta teoría uno puede generalizar un poco más diciendo que el laplaciano de phi es igual a 4pi g rho, donde rho es la densidad de materia, ¿sí? Digamos una generalización de esta ecuación o una forma mucho más amplia de escribir la gravedad la da Einstein con sus ecuaciones de campo, que básicamente dicen lo siguiente: M1 menos un medio de G1 por R es igual a una constante por T1, ¿sí? Vamos a poner esa constante aquí como 8pi G, 8pi G, y tenemos unidades de C cuadrado igual a 1, de C igual a 1. Entonces lo que quiere decir esto es que, digamos, para Newton, esta es la teoría gravitacional de Newton. En Newton el universo o el espacio-tiempo es algo rígido, ¿sí? Las cosas que suceden acá en este sistema de coordenadas es un sistema de coordenadas rígido y todas las cosas pasan ahí, pero lo que suceda en el espacio-tiempo como tal no va a afectar el espacio-tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaban los muchachos y que se atraían entre sí y estas cosas, ¿sí? Esa atracción es un problema porque es una atracción que es instantánea, ¿sí? Si alguno de los dos desaparece, el otro se entera inmediatamente, ¿sí? Va más rápido que la velocidad de la luz. Eso es un problema como tal, o sea, si el Sol desaparece en este momento, nosotros nos vamos a enterar más o menos unos 7 minutos y medio después, ¿sí? Que es la velocidad de la luz, ¿sí? Y a partir de ahí la Tierra eventualmente en un momento va a empezar a andar en línea recta, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa en la teoría de Einstein? La teoría de Einstein sí ya resuelve ese problema, o sea, lo resuelve, ya esa interacción no es inmediata, sino que es la que le da explicación de por qué se demoraría 7 minutos y medio, ¿sí? Esa interacción lo que dice es que el universo, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, es decir que aquí el espacio-tiempo va a tener un carácter, digamos, ya dinámico, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, es como que el Sol ahora va a deformar el espacio-tiempo,
¿sí? Nuestras coordenadas ahora x, y, z ya no van a ser así rectas, sino que eventualmente pueden ser curvas, ¿sí? Y lo que nosotros creemos que son rectas paralelas ahí son las trayectorias de los planetas, o la luz como se curva en el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, aquí ya nuestro espacio-tiempo interactúa con la materia como tal, ¿sí? Antes, en la teoría anterior, eso no pasaba. El espacio-tiempo ahora va a interactuar. Entonces, en la medida que yo me muevo por el espacio, como tengo masa, como tengo materia, entonces si tengo energía, entonces voy a deformar el espacio-tiempo. Claro, no, ustedes no lo ven porque esa interacción es muy débil, ¿sí? Esa deformación del espacio-tiempo es muy débil. ¿Dónde va a ser evidente? En objetos muy masivos, ¿sí? Como estrellas, agujeros negros, estrellas de neutrones y todo esto, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, la expansión del universo lo explica esta teoría, ¿sí? El universo en este momento se encuentra en una etapa de expansión y una etapa de expansión acelerada, y la que da explicación a eso es esta teoría, ¿sí? O sea, el espacio-tiempo como tal, por alguna razón se está expandiendo, ¿sí? Este sistema de coordenadas se está expandiendo a cada instante del tiempo. Y eso lo podemos corroborar con los experimentos. De hecho, en el 2009, el premio Nobel de Física se lo dieron a unos personajes que encontraron experimentalmente que el universo se está expandiendo y se está expandiendo de manera acelerada, ¿sí? Lo que genera esa expansión, creemos que es una componente que no hemos detectado, es la energía oscura, ¿sí? Y bueno, como tal, predice cosas como los agujeros negros, como les comentaba hace un rato. ¿Vieron la película Interestelar? Entonces, en la película Interestelar, por ejemplo, cuando viajaban cerca de un agujero negro, una hora en ese planeta eran 7 años acá en la Tierra, ¿sí? Entonces, una de las cosas que predice la gravedad de Einstein es que los relojes se detienen, o sea, tienden a retrasarse. Eso, si yo pongo un reloj aquí abajo y otro aquí arriba, pues el que está abajo se va a retrasar con respecto al que está aquí arriba, ¿sí? Por supuesto, aquí en la Tierra ese efecto es despreciable. ¿Dónde va a ser apreciable ese efecto, o por qué es importante tenerlo en cuenta? En los GPS. O sea, un GPS va a ser más preciso el software del GPS. O sea, va a ser más preciso el GPS dado el software que tenga, ¿sí? Entonces, si yo tengo más líneas de código que tengan en cuenta la relatividad general, eso me va a dar mayor precisión en el GPS. Esa es una de las aplicaciones. Claro, ya va a ser mucho más evidente, para nosotros va a ser mucho más evidente en objetos masivos como estrellas o agujeros negros o estrellas de neutrones o todo eso. Todos estos objetos que son muy, muy masivos. En el centro de la galaxia se imagina que hay o se espera, debido a las observaciones, que hay un agujero negro muy grande, o sea, son como 100.000 soles metidos en una partícula de polvo. También hay objetos como los agujeros de gusano. ¿Vieron la película Interestelar? En la película Interestelar hay como un ejemplo de agujero de gusano que es como un portal a otras partes de este universo, o en este universo en otro punto del tiempo, o otros universos, ¿sí? O sea, para que exista eso, pues debe existir energía negativa o masa negativa. La hemos construido en el laboratorio, pero poquita. O sea, ¿cómo sería masa negativa? Pues la masa negativa, piensen en la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces ya, si yo lo empujo para un lado, entonces sale para el otro, ¿no? Eso es como una de las implicaciones de la masa negativa. La vez pasada hablamos de cargas. Para nosotros es claro, cargas positivas y cargas negativas, pero la masa siempre en la naturaleza se encuentra es positiva, ¿sí? Tenemos que poner condiciones extremas para que haya masa negativa, y tiene que haber mucha masa negativa para que haya un objeto como un agujero de gusano, ¿sí? Y en general también predice las ondas gravitacionales. Hace unos 3 años se encontraron, creo que unos 2 o 3 años se encontraron las ondas gravitacionales, y era como esa pieza que le hacía falta a la relatividad general para que se consolidara como teoría.
Entonces, para la gravedad, mundialmente aceptado está estas ecuaciones. ¿Sí? Estas son las ecuaciones que describen la gravedad. Claro, también si quiero cosas en el sistema solar, no es necesario siempre irme a esta teoría, sino que puedo en el sistema solar usar esta teoría. Y es más, esta en límites de energía menores o para bajas velocidades y objetos no tan masivos, esta teoría tiende a esta, ¿sí? Como en un límite, haciendo límite, cuando todo da, eso tiende a esto, ¿sí? Y debe ser así, ¿sí? Cualquier teoría gravitacional extra que yo me pueda inventar debería funcionar bien en el sistema solar, porque el sistema solar, o sea, donde tengamos una teoría y la teoría no vaya hacia el sistema solar, algo está fallando. Voy a tener el electromagnetismo. El electromagnetismo, que es lo que estudiamos nosotros en este curso. Y aquí voy a tener una nuclear, una fuerza nuclear fuerte y una fuerza nuclear débil. ¿Sí? Digamos que por lo pronto nos vamos a quedar como con una primera idea. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos los protones en el núcleo. ¿Sí? Fíjense que los protones tienen carga positiva, ¿no? Deberían repelerse. Sin embargo, vemos que están todos juntos, ¿sí? Todos apiñados en los núcleos de los átomos. ¿Sí? Lo que hace que ellos estén apiñados en los núcleos de los átomos es la fuerza nuclear fuerte. ¿Sí? Y bueno, la fuerza nuclear débil es la responsable de ciertos decaimientos radioactivos. Como comentario, la fuerza más fuerte, digamos, por la redundancia en la naturaleza, es la fuerza nuclear fuerte. Luego sigue la débil, que se llama débil, pero y luego sigue el electromagnetismo. ¿Sí? Claro, estas son interacciones a corta distancia. La fuerza nuclear fuerte es una interacción donde se ven sus efectos a corta distancia. Cuando se separan, el electromagnetismo es el que, cuando se separan, por ejemplo, los núcleos de los átomos en un fenómeno de fisión nuclear, después de ciertas escalas, pues lo que prevalece es el electromagnetismo, ¿sí? Y como comentábamos la vez pasada, cuando se libera esa fuerza electromagnética, es la que nosotros vemos en la energía nuclear, ¿sí? Cuando vemos una bomba atómica. ¿Sí? Toda la energía que se está liberando es esta. ¿Sí? La que la mantiene atrapada, la que mantiene atrapada esa energía es la fuerza nuclear fuerte. Eso es una energía, hagan de cuenta, una energía potencial, ¿sí? Lo mantiene atrapado. Cuando se libera esa energía, es donde entra el electromagnetismo a liberar esos núcleos de esos átomos con muchísima fuerza, o esos protones y esos protones y esos neutrones con muchísima fuerza, tanta que revienta los núcleos de los otros átomos y así, ¿sí? Y se libera toda esa energía. Entonces, en el electromagnetismo lo que nosotros tenemos son 4 ecuaciones fundamentales, que es el objetivo de este curso, ¿sí? Como ya lo he dicho varias veces. Entonces la primera es la ley de Gauss, ¿sí? Que va a estar dada por el producto punto de A, ¿sí? Esto es igual a Q interior sobre epsilon 0, ¿sí? Esta es la forma integral. La forma diferencial es que la divergencia del campo eléctrico va a estar dada por 4pi k rho, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, digamos, intuitivamente, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos inferir de la ley de Gauss? Esta es la ley de Gauss para campos eléctricos. Lo que quiere decir es que los campos eléctricos, que es de lo que vamos a hablar esta semana en forma, los campos eléctricos
están dados por los campos eléctricos. Entonces yo tengo cargas positivas, vamos a hacerlo por aquí, se vea. Por aquí tengo cargas eléctricas negativas, por ejemplo, y por aquí tengo una carga positiva, ¿sí? Lo que dice esa ley de manera muy intuitiva, o una primera cosa que uno puede inferir, es que los campos eléctricos salen de las fuentes o entran a las fuentes, o sea, divergen a las fuentes o salen de las fuentes, es decir, los campos eléctricos vienen así. Campo eléctrico básicamente es una herramienta matemática que uso para entender un poco más la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces son campos vectoriales, ¿sí? Digamos que aparecen, entre comillas aparecen, pero realmente es una herramienta matemática que uso para describir ese fenómeno de atracción o de repulsión entre las cargas, o sea, básicamente la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces yo coloco, imaginémonos que apenas aparece una carga, o apenas frotamos la bomba con el cabello, apenas pasa eso, entonces lo que va a pasar es que aparecen unas flechas, ¿sí? En todo el espacio, ¿sí? Entonces en la bomba aparecen unas flechas en todo el espacio, ¿sí? Que pueden ir hacia afuera o pueden ir hacia adentro, ¿sí? Es decir, la dirección en la que van estas flechas o este campo vectorial, formalmente hablando, va o entrando a las cargas eléctricas o saliendo de las cargas eléctricas, ¿sí? Por eso las llamamos fuentes, o sea, las fuentes de los campos eléctricos son las cargas, salen o entran, ¿sí? Eso es. También en la naturaleza, entonces, o la otra herramienta que nosotros usamos para describir los fenómenos es el campo magnético, ¿sí? Va a haber una ley de Gauss para campos magnéticos y va a estar dado por la siguiente. Entonces, que es el flujo. Básicamente esto lo que quiere decir es el flujo de campo, el número de líneas que salen en una superficie. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Esta lo que quiere decir es hacia dónde tiende, ¿sí? Entonces el flujo de campo magnético va a estar dado va a ser igual a cero, ¿sí? Y lo que quiere decir acá desde un punto de vista diferencial es que el campo magnético es igual a cero. La divergencia del campo magnético es igual a cero. Esta es la ley de Gauss, pero para campos magnéticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que los campos magnéticos, las líneas de campo magnético son líneas cerradas, ¿sí? Entonces, es decir, no divergen a un punto, ni salen de un punto, sino que son líneas cerradas, ¿sí? Son líneas cerradas, las líneas de campo es campo magnético y el de arriba es campo eléctrico, ¿sí? Entonces son dos fenómenos diferentes, ¿no? Fíjense que una cosa es cuando nosotros frotamos el cabello y vemos que se pegan los papelitos, y otra cosa diferente es cuando tenemos un imán, ¿sí? Un imán. El imán. Cuando frotamos la bomba se generan campos eléctricos, ¿sí? En el imán tenemos campos magnéticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un imán, ¿cómo viene el imán? Entonces el imán viene así con su polo norte y polo sur, y las líneas de campo magnético en el imán pues son líneas cerradas que vienen así, ¿sí? Salen del polo norte y entran al polo sur, ¿sí? Así van las líneas de campo magnético en el imán. Esto tiene una implicación muy fuerte, y es que si yo parto el imán, me va a quedar un imán acá, dos imanes acá. Entonces cuando yo parto el imán, no es que yo separe el polo norte y el polo sur, ¿sí? Por ejemplo, si tengo este par de cargas, pues las cargas, la positiva y la negativa, yo las puedo separar, ¿sí? Puedo tener ahí de manera aislada una carga positiva y una carga negativa, ¿cierto? En cambio acá no, ¿sí?
como que esa ley de Gauss como que nos prohíbe un poco eso, o sea, y no lo hemos visto en la naturaleza. Teóricamente sí se puede construir monopolos magnéticos, pero hasta ahora, digamos, no se ha evidenciado experimentalmente, o por lo menos que aparezca de manera natural un monopolo magnético. Entonces lo que va a pasar acá es que cada imán va a tener un polo norte y un polo sur. Un polo norte y un polo sur. ¿Sí? ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Y si yo vuelvo y parto esto, entonces me queda otro polo norte y un polo sur para cada pedazo que yo parto. ¿Sí? Y se ve, ustedes parten el imán y el imán pues siguen como manteniendo esas propiedades. Miremos entonces, ya hablamos de la forma. Digamos que esto me dice mucho de la forma y cuáles son las fuentes, pero esto solamente me habla de la forma de las líneas. Miremos qué puede generarme campos magnéticos. Entonces, no, miremos más bien qué puede generarme campos eléctricos. Otra forma de generar campos eléctricos va a estar dada por... Entonces aquí ya no hago integrales de superficie, sino hago integrales de línea sobre curvas cerradas, y esto me va a dar, entonces, lo que voy a tener es que esto es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral sobre una superficie abierta de B producto punto de A. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que cambios en el campo magnético, aquí la forma diferencial sería el rotacional de E es igual a menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Y esta se llama la ley de Faraday. Esta es la ley de Faraday. Ley de Faraday. ¿Qué es lo que me dice la ley de Faraday? Lo que dice la ley de Faraday es que variaciones en el campo magnético me generan campos eléctricos rotantes. ¿Sí? Campos eléctricos rotantes. Es decir, supongamos que nosotros ponemos una bobina, colocamos una bobina. Vamos a poner una bobina, imagínense una bobina básicamente es un alambre enrollado. ¿Sí? Entonces cojan un alambre, lo enrollan. ¿Sí? Y vamos a coger un imán, puede ser el marcador, y cuando introduzca el imán o saque el imán, lo que va a pasar es que se van a generar campos eléctricos rotantes, o va a generar diferencias de potencial, y básicamente van a empezar a aparecer, si la resistencia es bajita, van a empezar a aparecer, o bueno, en cualquier caso, van a empezar a aparecer corrientes acá. ¿Sí? Entonces campos magnéticos variables me generan campos eléctricos rotantes. Y esta es la manera en que convierto energía mecánica en energía eléctrica. ¿Sí? Lo que les hablaba alguna vez de cómo nos llega la corriente en nuestras casas. De alguna manera hay que mover una turbina, o sea, hay que mover una hélice, se mueve una hélice, y esa hélice pues básicamente tiene o imanes que se mueven o bobinas que se van moviendo en campos magnéticos y generan esa energía eléctrica. Y aquí se genera una diferencia de potencial y puedo aprovechar pues esa energía eléctrica ya acá en otras cosas. ¿De acuerdo? Y esa es entonces la ley de Faraday. La ley de Faraday, que me relaciona los campos magnéticos y los campos eléctricos. Fíjense que esta solamente me habla de los campos eléctricos y esta solamente de los campos magnéticos, pero ya empieza a haber una relación entre las dos. ¿Sí? Eventualmente son diferentes, pero están relacionadas la una con la otra. ¿Sí? Como que Ahora miremos qué pasa con los campos magnéticos. ¿Será que si yo varío los campos eléctricos me generan campos magnéticos? Pues resulta que por una simetría en la naturaleza sí. Pero no solamente eso. Digamos, aquí lo que va a pasar es que B producto punto dl
va a ser igual a mu sub 0 por I, voy a llamarlo aquí I encerrado, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que la corriente, hasta aquí, que la corriente me genera los campos magnéticos. Lo que genera campos magnéticos en la naturaleza son las corrientes. Entonces aquí donde ustedes ven todos estos cables y todo eso, incluso el celular o hasta nuestros cuerpos, hay corrientes todo el tiempo. Esas corrientes generan campos magnéticos. ¿Sí? Entonces acá por esta línea de corriente se está generando un campo magnético y ese campo magnético es rotante, o sea, es un campo magnético que le va dando vueltas a la corriente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la corriente, las cargas en movimiento me generan campos magnéticos. Aquí entonces falta un pedazo que es el siguiente, entonces aquí voy a poner más mu sub 0, epsilon 0, la integral de una superficie que va a ser aquí la derivada con respecto al tiempo de producto punto de A. ¿Sí? Y entonces aquí nos hacía falta esto que es el equivalente a este, pero al revés, o sea, variaciones en los campos eléctricos nos generan campos magnéticos. ¿Sí? Añadamos aquí la forma diferencial aquí abajo. La forma diferencial es que el rotacional de B pues va a ser igual a J mu sub 0 por la densidad de corriente más mu sub 0 epsilon 0 derivada de E con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces acá esto va a ser lo que se llama la ley de Ampère-Maxwell. Aquí Ampère va hasta acá, ¿sí? Y ya este otro pedazo es lo que añade Maxwell. ¿Sí? Ley de Ampère-Maxwell. Realmente el que unifica todo esto es Maxwell. ¿Sí? Pero bueno, digamos, él unifica a partir de resultados de experimentos y de estas leyes que ya la habían descubierto anteriormente, solo que él la unifica. Él unifica los campos eléctricos y los campos magnéticos con una sola interacción, que es la interacción electromagnética. Entonces acá, volviendo otra vez a esta última ecuación, entonces los campos eléctricos variables me generan campos magnéticos, pero campos magnéticos variables me generan campos eléctricos. ¿Sí? Y eso es lo que me da nacimiento a las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces una onda electromagnética, ¿qué es? Es una onda que va variando, es un campo eléctrico que va variando, pero un campo eléctrico variando me va a generar un campo eléctrico que también va a ir variando, y un campo eléctrico variando alimenta ese campo magnético. ¿Sí? Y eso es una onda electromagnética es una onda eléctrica que viene así, y una onda magnética que viene así. ¿Sí? Y una, digamos, como que va alimentando la otra. Entonces cada que le mandamos un mensaje de texto a nuestras mamás, pues están estas dos ecuaciones ahí presentes. ¿Sí? Y las ondas electromagnéticas, ¿cuáles son? Digamos, ¿qué ejemplos conocen de ondas electromagnéticas? Entonces están las del microondas, ¿sí? Básicamente las ondas, la diferencia entre las ondas de radio, microondas, el espectro visible, los rayos X, pues es la frecuencia, ¿sí? Es la frecuencia de esas ondas. Entonces las que tienen menor frecuencia son las ondas de radio, ¿sí? Estas ondas van desde 9 millones de hertz hasta, no sé, 100 millones de hertz. Estas son las ondas de radio. Luego más para acá vienen con mayor frecuencia vienen las ondas, las del microondas, las del celular por ejemplo están muy cerca de las del microondas, por eso es que dicen que
eventualmente yo me puedo estar tostando la cabeza por estar hablando por el celular todo el tiempo, ¿sí? Que son ondas relativamente cercanas. El microondas, ¿cómo funciona el microondas? Entonces son unas ondas que entran en resonancia con las moléculas de agua, ¿sí? Entonces las moléculas de agua comienzan a vibrar por la excitación, digamos, generada por las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces cuando nosotros metemos la comida en el horno, lo que estamos haciendo es calentando el agua que tiene esa comida, ¿sí? Probablemente si nosotros metemos un pan que esté así, de esos viejos secos, no se calienta, ¿cierto? Como tal, no se calienta. Claro, van a haber algunas estructuras dependiendo de algunos materiales que sí se van a calentar, ¿no? Por ejemplo, si yo meto el plato, un plato de esos que no son para microondas también se calientan, ¿no? Pero ya ciertos materiales uno los puede meter y están hechos para que no se dañen, no se calienten y no se derritan, ¿sí? ¿Y por qué si uno mete un pedazo de aluminio en microondas? Dime. Porque si uno mete un pedazo de aluminio en microondas. Porque la onda rebota, eventualmente va a rebotar y va a dañar el microondas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden meter una luz halógena. ¿Lo han hecho? ¿No? No lo vayan a hacer. Está muy chévere. Si lo hacen, no lo vayan a hacer. Métalo un segundo nomás, un segundo, ¿sí? Y se prende el bombillo. Entonces con un bombillo halógeno el bombillo se prende. O sea, está muy chévere. ¿Cómo funcionan estas luces halógenas? Estas luces halógenas funcionan, básicamente hay un campo eléctrico muy intenso, ¿sí? Una diferencia potencial muy intensa acá, que lo que está haciendo es que los electrones de los átomos los logra excitar y los saca de un orbital a un orbital más arriba, ¿sí? Como más lejos. Pero el electrón va a tender a estar en el orbital más bajo. Cuando entra en el orbital más bajo, se libera un fotón. Y eso es un proceso que está pasando muchas veces todo el tiempo. Entonces por eso es que a nosotros nos llega luz, ¿sí? Él está liberando energía, está liberando fotones todo el tiempo en ese proceso. Entonces cuando metemos esa luz en el microondas, lo que va a pasar es que o metemos ese bombillo en el microondas, lo que va a pasar es que pues esos electrones, o sea, las ondas electromagnéticas van a tratar de sacar los electrones o van a excitar los electrones en los átomos, y esos electrones van a tender de decaer y prenden el bombillo, ¿sí? Básicamente por las ondas del microondas, por las ondas que genera el microondas. Ya con frecuencia mayor vienen las ondas el infrarrojo, ¿sí? El infrarrojo. Luego viene el espectro visible. Nosotros en este momento estamos irradiando en el infrarrojo, ¿sí? Digamos, esas cámaras que ven infrarrojo están como chequeando también la temperatura de nosotros, ¿sí? Por eso es que luego viene ya el visible, ¿sí? La onda más larga o la frecuencia más baja es la del rojo hasta el azul, ¿sí? Va pasando del rojo al azul en un orden, en el orden como viene el arco iris, ¿sí? Entonces el azul es la frecuencia mayor y el rojo es la frecuencia menor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el verde y el amarillo? Básicamente es la longitud de la onda, ¿sí? Y más adelante entonces viene el ultravioleta, los rayos X, que es con lo que nos tomamos las radiografías, y los rayos gamma, ¿sí? Miremos aquí, tenemos de ver aquí miremos aquí rápidamente. Entonces, por ejemplo, entonces acá están
como les comentaba, las ondas de radio, ¿sí? Las de microondas, infrarrojo, ¿sí? Aquí todo lo pintan rojo porque, bueno, como por tener una idea, pero ¿se han imaginado un color que no es el del arco iris? O combinaciones de esos. El visible, ¿sí? Aquí está como la comparación de cómo es la longitud de la onda con respecto a pues, las del microondas, qué tamaño tienen, el infrarrojo, el espectro visible, ¿sí? Acá está, desde acá están ya todos los colores del arco iris, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Así que se me había escapado, ¿no? Pero debe ser que no está muy. ¿Sí? Eso es. ¿Por qué el cielo es azul, por ejemplo?